Diego Reynoso es profesor titular e investigador del CONICET, afiliado al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, y ha encabezado una investigación muy interesante que tiene que ver con la pertenencia o no a determinados sectores políticos de la Argentina. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuánta gente hay kirchnerista por definición? ¿O cuánta gente aprueba las gestiones de Mauricio Macri y de Daniel Scioli? Diego, soy Luis Novarecio. Gracias por estar en Infobae TV. ¿Cómo te va, Luis? Buenos días. Bien. Yo sé que es un título periodístico, pero me ayuda a entenderlo. Sí. ¿Hay mucha gente kirchnerista en nuestro país, al menos del estudio que ustedes hicieron? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Este estudio, te quería contar un poco del estudio. Esto es una iniciativa que estamos haciendo con Ipsos y la Universidad de San Andrés. Hicimos dos estudios pilotos para ver cómo funcionaban nuestras intuiciones acerca de cómo medir la satisfacción político-institucional en el país y entender si había algún tipo de determinante o de explicación vinculada a las simpatías a priori que uno puede tener o no con el gobierno, ¿no? Que eso obviamente puede afectar. Entonces hicimos dos estudios pilotos y este estudio, que seguramente el que me estás hablando por los artículos que salieron hoy publicados en Clarín, es de mayo. Y bueno, es un trabajo que estamos ensayando, afinando de a poco para sacar un índice de satisfacción político-institucional en el mediano plazo, ¿no? No sé, te lo comento, no sé bien por qué salió publicado hoy, pero bueno, en todo caso podemos charlar sobre lo que se ha publicado. Claro, porque yo por allí leía algunos de los títulos y me gustaría un poco desgranarlo, es solo el 20% se considera kirchnerista, lo cual no me parece ni mucho ni poco. Una cosa es ser partidario de un movimiento político y otra cosa, eventualmente votarlo o acompañarlo en alguna decisión. Es decir, me parece que en general en la política hay pocos que son dogmáticamente pertenecientes a un sistema. Hoy hay como mucho más mirada cualitativa. Sí, mira, nosotros lo que vimos es que respecto de esta definición de kirchnerista, anti-kirchnerista, lo que vimos es, comparado con otras mediciones anteriores, es que aumentó el número de neutros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien antes la sociedad estaba más polarizada, quizá hoy se está reduciendo el número de los que se autodefinen estrictamente como kirchnerista o muy kirchnerista y aumenta el número de neutros, ¿no? Pero lo que no tenemos muy claro, está bien la pregunta como decís, yo 20% no sé si es mucho o es poco. Claro. Porque la verdad que no tenemos con qué compararlos con series históricas. Justamente lo que queremos hacer es ver si podemos después tener series mensuales que nos pudieran ver si son patrones muy estructurales o si oscilan mucho en función del humor de la opinión pública. Tú sabes que la opinión pública funciona más como las nubes y menos como la física newtoniana, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Ahora, si yo digo, como resultado de este sondeo que ustedes hicieron en mayo, solo el 20%, o a ver, saquemos el calificativo, el 20% se define como kirchnerista, ¿es correcto el resultado que estoy dando? Sí, 18% sería más o menos margen de error, sí, 18%, está bien. Y el resto, sí. Y del resto del 82%, que aparece anti-kirchnerista o aparece neutro o no. No, tenés un 32% de neutros según ese dato de mayo. Lo que no sé es si esto se movió de vuelta. Claro. Yo no sé si esto es algo muy estructural o que cambia lentamente u oscila muy vertiginosamente con los flujos de información, con los cambios de humor, con los conflictos coyunturales. Justo detrás de esta cuestión es la que andamos desde el punto de vista técnico-metodológico, ¿no? Claro. Más que de la sensación térmica política per se. ¿Hay algún sector de antikirchnerismo, de la misma manera que hay un 18% kirchnerista, hay un sector que se define claramente antikirchnerista? Sí. Muy antikirchnerista el 36%. Muy. Según estos resultados, sí. Sí. ¿Y hay alguna otra opción? Pero sí, la por región, hay que desarmar mucho los datos porque varía por nivel socioeconómico, por regiones del país, no tenemos muy claro todavía cómo funciona la dinámica, si hay un patrón, de vuelta insisto con esto, si eso está estructurado. En principio es como una foto, que no sabemos si la foto está movida, está bien sacada, ¿no? Claro. Estamos haciendo
Esto es como sentirse dentro de o la pertenencia que existe a un movimiento político. ¿Esto es necesariamente imagen de gobierno o intención de voto o es otra cosa? No, simplemente es cómo la gente se identifica o no con el Claro, gobierno. Después, cómo lo evalúa, eso son cosas diferentes. Porque ahí las diferencias, si bien hay diferencias entre cómo evalúa un kirchnerista y un anti-kirchnerista, por decir, eh, no sé, cuán satisfecho está con cómo marchan las cosas en el país, por ejemplo. Después, en general, con los diferentes órganos de gobierno, claro, con los ministerios y demás, si bien tenés la diferencia porcentual, la relación se mantiene. claro. Pienso en voz alta o números en voz alta. Si hay un 18% de kirchnerista y un 36% de anti-kirchnerista, estamos en un 54%, es decir, que hay un 46% que fluctúa en el medio y que decidiría en una elección de una manera, digamos, según las circunstancias. Eso no lo, a ver, es una buena conjetura. Yo no sabría si son leaning kirchneristas o leaning, o sea, viste cómo hacen los estadounidenses, si se inclinan hacia el demócrata o se inclinan hacia el republicano. Eso yo no lo sabría, porque también podría ser que en ciertos contextos personas que antes se definían de una manera, hoy se pongan como neutros públicamente, aunque después cuando tengan que escoger entre sus opciones, Claro. vuelvan a escoger dentro del menú de opciones que habitualmente escogían, ¿no? Contame un poco porque Digo, sé... por ejemplo, los Sí, peronistas suelen elegir, más allá de que se definan o no como kirchneristas, que hay muchos peronistas que no se definen como tales, puede ser que cuando tengan que optar entre candidatos, terminen optando un candidato peronista, y si el candidato peronista que queda es kirchnerista, capaz que lo voten a ese. claro. No lo sé. De paso, no preguntaste cuántos se sienten peronistas, ¿no? No lo hemos preguntado. Es una buena idea esa. Sí. Sí, claro. Contame un poco qué pasó con imágenes o percepciones respecto de Daniel Scioli o Mauricio Macri, que entiendo han abordado. Sí, ellos dos son, nosotros en realidad no estamos midiendo ahí, porque el índice se llama satisfacción político-institucional, no estamos midiendo a las personas en términos de candidatos. Indudablemente es difícil separarlo en el vacío a esto de manera lo más aséptica posible, porque de hecho lo son y la gente recibe todo junto. Pero nuestro instrumento mide al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, al gobernador Daniel Scioli y a los gobernadores relevantes por diferentes áreas del país. Ajá. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, a Randazzo no lo tenemos en ese nivel medido, a pesar de que es un precandidato, porque no es un gobernador y un jefe de gobierno, ¿se entiende? Sí. Haciendo esta salvedad, a nosotros los resultados nos habían dado en la prueba piloto, que Macri tenía una aprobación del 55% y era desaprobado en un 36%, que Daniel Scioli estaba casi en un empate de 46-45, 46 lo aprobaba, 45 lo desaprobaba. Estamos descontando los no lo conoce, ¿no? Es decir, no estoy considerando, por eso no te va a sumar 100 siempre. Claro. Y por ejemplo, José Manuel de la Sota, que es gobernador de la provincia de Córdoba, otra provincia importante en términos de gestión, a nivel nacional el 25% dice no conocerlo, no emitir una opinión, pero si considero los que te lo identifican, el 38% lo aprueba, el 37% lo desaprueba. Y Sergio Uribarri, que bueno, es el gobernador de Entre Ríos, además que también es uno de los que anduvo en la largada, todavía creo que está, Sí. de los presidenciables, tiene un alto nivel de desconocimiento, el 44% no lo conoce, aunque es muy conocido en la región centro-pampeana, y ahí el 25% lo aprueba y el 30% lo desaprueba. ¿Se puede hablar, a propósito de ubicaciones geográficas, algún sector más, no sé, dentro de la Argentina, más kirchnerista o menos kirchnerista? Sí, el dato, me paseás de un lado al otro de la encuesta, la tengo que recordar, pero el dato que nosotros teníamos así como más significativo es que en el norte había un mayor número de kirchneristas, pero digamos no muy diferente, no significativamente muy por encima de la media nacional. Es decir, en la zona norte aparece un sector más kirchnerista. Sí. Sí, de hecho, mira, lo estoy revisando ahora, pero sí, esos eran más o menos los datos. Quizás pueda estar en este momento sesgando la interpretación, pero sí era el patrón que habíamos encontrado y es cierta medida lógico, ¿no? Es más o menos
ahí te explica mucho Claro. como que es un peronismo más chiquito el kirchnerismo, ¿no? Y en esa zona el peronismo. Contame un poco, Diego, si tuvieras que decir, ¿qué te sorprendí? ¿Qué datos te sorprendieron de los que han aparecido y qué datos te parecían que eran un hecho cantado? Bueno, me parecía que era un hecho cantado que los ministerios de gestión que están más conflictivos sean los que la gente identifique con menos satisfacción no sé cómo decirlo, como ciudadanos, me sale decir como consumidores de políticas públicas, ¿no? El Banco Central, la AFIP y el Ministerio de Economía son los que tienen menor satisfacción positiva, ¿no? Uh-huh. Pero claro, también tiene que ver con que independientemente no estamos midiendo si hacen bien o mal las cosas, sino la percepción del público en cuanto a cuán satisfecho está. Es muy difícil que, no sé, la institución que cobra impuestos, como la FIP, la gente esté satisfecha bien, con que... Claro. Lo sorprendente, yo le decía a un amigo, le digo, lo sorprendente con la FIP es que el 21% esté satisfecho, digamos, no que tanta gente esté insatisfecha. Claro. Pero después quizás los datos interesantes son los ministerios que van en punta en la gestión. Turismo, ciencia, salud e interior. Son los cuatro, que tienen mayor cantidad de satisfacción. Uh-huh. Después si ponderás, digamos, si no solo te cuento la satisfacción positiva, sino también como que te promedio los distintos grados de satisfacción, insatisfacción, neutralidad y demás, ahí cambia por ahí el ranking, que creo que es lo que publicaron, como el ranking de ministerios, como si fueran notas. Nosotros no hemos construido la metodología como para hacer eso, notas, sino más bien para ver cómo sobresalen ciertas gestiones, y sobre todo porque nuestra idea es después compararlo a lo largo del tiempo. Si eso es así, y turismo siempre va a tener ese nivel de satisfacción, o en realidad es coyuntural, cambia, y ver si lo podemos explicar por ciclos, ¿no? Pero el dato interesante es interior y transporte, que como aparte es un ministro que tiene una relevancia política hoy importante, en cuanto a satisfacción positiva, está cuarto en la lista, digamos, de todos los departamentos del Ejecutivo. Diego, te agradecemos mucho la charla desde Infobae TV. No, a vos, Luis, muchas gracias por llamar a consultar, y la verdad que siempre es un gusto charlar con ustedes. Igualmente para nosotros, hasta luego. Diego Reynoso, a propósito de esta suerte, que es interesante empezar a tipificar, a ver qué pasa con determinados movimientos políticos, qué pasa geográficamente y qué nos ha contado en este momento aquí en Infobae TV. Así seguimos.